Sean muy bienvenidos, queridos escuchas. Este es un nuevo episodio del podcast Desde el Umbral, un espacio para hablar de transición energética y cambio climático. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El día de hoy estamos muy felices, pues contamos con un invitado espectacular. Tenemos con nosotros al doctor Aldo Flores Quiroga. Aldo Flores Quiroga fue secretario general del International Energy Forum, con sede en Arabia Saudita, subsecretario de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía de México y miembro del Consejo de Administración de Pemex. Ha organizado y presidido numerosas reuniones energéticas internacionales de alto nivel. Negoció la incorporación de México en importantes mecanismos de cooperación energética internacional, como la Declaración de Cooperación entre los miembros de la OPEP y otros países petroleros para estabilizar el mercado, OPEP+, así como su adhesión a la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA. Fue profesor en la Claremont Graduate University en California y en la Universidad de Texas en Austin. Entre sus publicaciones destacan múltiples obras para el Fondo de Cultura Económica. Sin más, comenzamos. Desde el Umbral, con Viviana Patiño y David Rosales, un podcast sobre la transición energética y el cambio climático. Bienvenidos. Estimado doctor Flores Quiroga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, días, noches, desde donde se encuentren nuestros escuchas. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Un gran gusto tener esta charla. Y bueno, si me permite una aclaración, no tengo numerosas publicaciones en el fondo, tengo un par. Y bueno, obviamente las he disfrutado mucho y quizá también padecido en el proceso de hacerlas, pero pues se refieren a energía y comercio internacional, que han sido dos temas en los que me he enfocado mucho durante mi carrera. Pues muchas gracias por la aclaración y por acompañarnos en este proyecto. Es un honor contar contigo. Desde el Umbral entrevistaremos a distintas personalidades del país, Aldo, cuyo conocimiento y experiencia seguramente nos permitirán entender mejor los desafíos, las oportunidades y creemos que también las posibles soluciones hacia un futuro energético justo y sostenido. Nos gusta tener una charla relajada, doctor, en este podcast. Creemos que sería muy valioso conocer un poco más sobre la historia personal de nuestros invitados y cómo se han convertido en líderes en materia energética. Y si me permites, entonces quisiera ir entrando en materia. ¿Nos podrías contar un poco sobre tu carrera en energía, cómo vas decidiendo a dar los pasos que diste, cómo llegas en distintos momentos a trabajar en este sector? Yo soy economista y empecé a estudiar economía después de la crisis de la deuda de los 80s. Entonces, la pregunta que nos motivaba a muchos a estudiar eso era entender la crisis y aportar ideas o soluciones para salir de ella. En el tránsito de este estudio, me fui percatando que había muchas soluciones teóricas, pero que no era muy claro cómo ponerlas en práctica. Sobre todo se planteaban soluciones. En esa época está muy de moda las soluciones de apertura de mercado y demás, pero el componente político hacía falta, entender cómo llegar a hacer real una transformación como la planteaba en círculos académicos. Pues eso me llevó a estudiar economía política y economía política internacional en particular. Y cuando uno entra en esos temas, pues de inmediato se habla de comercio, de finanzas y de energía. Entonces, desde ahí empecé a tener una relación con la agenda energética. Si bien el foco de mis estudios estaba muy concentrado en comercio internacional, el primer libro que publiqué en el Fondo de Cultura Económica está dedicado a explicar la apertura de la economía mexicana. Y es un libro de los 90s, recién había ocurrido el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y yo estudié esos temas como parte de mi trabajo doctoral en la Universidad de California en Los Ángeles. Entonces entré realmente por la vía del comercio, me dediqué a la academia, estudiando también más de comercio y política cambiaria,
de México. Y eventualmente empecé a trabajar en el gobierno de México, a ver más temas internacionales, a hacer consultoría, a hacer diplomacia. Y esa confluencia de actividades, capacidades, me llevó a la Secretaría de Energía, primero a la Dirección General de Asuntos Internacionales, después de ahí me fui a Arabia como secretario general del Foro Internacional de Energía, y luego regresé a México de nuevo al gobierno en la subsecretaría de Hidrocarburos. En fin, está muy comprimida esta historia, Sí. para no aburrirlos, pero fue un proceso pues casi orgánico, ¿no? La verdad es que yo pensé que me iba a dedicar a comercio internacional, a las reglas del comercio internacional, y terminé felizmente, afortunadamente, atrapado por los temas energéticos, que son fascinantes, inacabables, complejos, en fin, he sido muy afortunado de haber entrado en los temas energéticos desde hace ya casi 20 años. ¿Y cómo llegas a Arabia? ¿Cuál es el proceso que te lleva para allá y a una posición además de liderazgo en esta aventura? La posición de director general de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Energía implica representar a México en los organismos y organizaciones energéticas internacionales. De modo que yo estuve asistiendo continuamente a reuniones de la OPEP, de la futura Agencia Internacional de Energías Renovables, del Organismo Internacional de Energía Atómica, muchos foros de ese tipo, aparte de las reuniones bilaterales. Y eso fue posicionándome involuntariamente en el ámbito de las discusiones internacionales sobre temas clave de la agenda. Y bueno, se dio la casualidad que venía un cambio en el liderazgo del Foro Internacional de la Energía. Y yo ya estaba trabajando de cerca con el foro. Y sin que yo lo buscara, una coalición de países empezó a sugerir que yo buscara ser electo como secretario general. Y fue así que yo, después de hacer una campaña y una competencia interesante y una propuesta sobre cómo estructurar la agenda de conversaciones energética internacional, que llegué a Arabia. Y estuve ahí 4 años y medio en una experiencia realmente fenomenal. Sí, seguramente. Ahora, regresemos un poco desde Arabia hasta México. Y si el día de mañana, sí. un pequeño viaje, medio mundo nada más. Pero si el día de mañana, Aldo, tuvieras en tus manos la responsabilidad de la política energética nacional y quisieras implementar particularmente medidas a favor de la transición energética, cuéntanos qué pasos implementarías. ¿Algún caso de éxito en particular que México pueda aplicar? Caramba, es como la pregunta, antes era de los 64,000, ahora no sé de cuánto es, ¿no? Claro. A ver, creo que hay que separar este tema en dos, porque hay todo un universo que corresponde al mundo del petróleo y otro al mundo de la electricidad, si bien están muy bien conectados. Pero voy a hablar sobre todo lo segundo, porque cuando hablamos de transición energética, generalmente estamos pensando en un conjunto de políticas que nos dé más electrificación, limpia, inteligente, barata y justa. Desde llegar a un mundo que satisfaga todos esos objetivos o criterios de lo que debe ocurrir con el sector energético. Y para llegar a ese punto hay mucho trabajo que hacer todavía. Quizá el más complejo de todos consista en realinear los precios de los
bienes y servicios energéticos. En México todavía no tenemos precios que reflejen a plenitud las condiciones de mercado, tanto en electricidad como en petróleo. Y no los tenemos por razones válidas. El gobierno hace un esfuerzo serio por atemperar los movimientos en el precio, porque sean menos caros, para una población de ingreso medio o bajo, que no tiene otra alternativa para moverse o para acceder a servicios energéticos y eléctricos, más que a través de este tipo de subsidios universales que da el gobierno, ¿no? Subsidios que van directo al precio del combustible o de la electricidad. Y entonces, pues ahí hace falta sobre todo un trabajo que no es directamente energético, sino que tiene que ver con la arquitectura institucional para hacer las transferencias directas que compensen a los ciudadanos que tendrían que pagar más por los combustibles y la electricidad si fueran a reflejar su precio real. Además, si queremos sustentabilidad, necesitamos precios más altos de la energía, y es un desafío para todo el planeta, un desafío que requiere políticas de compensación. Mientras no existan esas, pues no habrá un avance en ese eje de las políticas. Y es otra vez una discusión muy amplia. Otro es que para el caso de México, que necesitamos crear condiciones para que las inversiones de largo plazo cuenten con reglas de largo plazo. Pues ese marco legal, institucional de reglas está en México continuamente en disputa. Y bueno, cuando lleguemos a un acuerdo más amplio sobre cómo llevar a cabo esa tarea, va a ayudar mucho a traer más inversión. Eso será clave para otro factor fundamental, que es ampliar la capacidad de transmisión y distribución de electricidad en el país. De otro modo, cómo vamos a electrificar y cómo vamos a incorporar las energías renovables que justamente necesitan de ese marco institucional y legal de largo plazo para florecer. Y un factor hay más factores, pero uno que yo sí quiero enfatizar es el enorme desafío que se ha convertido en todo el mundo y ciertamente en México para conseguir la licencia social, para que las comunidades receptoras de la inversión de la energía acepten estos proyectos. Es un proceso muy complejo y de mucho trabajo, de mucha comunicación, de mucha consulta. Y si no se resuelve, no se va a poder escalar la cobertura de las energías renovables en el país. Por dar un par de datos. La energía en el mismo espacio, en 1 metro cuadrado, la potencia que da la energía nuclear es 400 veces la que da la energía eólica. O bien, el gas natural es casi 235 veces la que da la energía eólica. Entonces, si quisiéramos, por hacer un ejercicio extremo ilustrativo, reemplazar la 90 gigawatts de capacidad instalada de energía. Si dijéramos, así diciendo otra vez extremos, llevando quizá al absurdo, deshagámonos de todo esto y solo usemos energía eólica. Bueno, eso requeriría una superficie similar a la del estado de San Luis Potosí. Uh-huh. O si dijéramos solo energía solar, pues sería como el estadio de Colima. Cada milímetro tendría que ser aceptado, negociado, etcétera. Eso sin contar las líneas de transmisión y demás. Entonces, el desafío de escalar estas energías es multidimensional y pasa cada vez más por este aspecto social que debe atenderse.
Entonces, una política de transición tendría que prestar atención a eso. Naturalmente, todo esto implica, para cerrar la idea, pues un paquete, una estrategia en la que hay subsidios, exenciones fiscales, apoyo a la investigación y desarrollo de tecnología, este tipo de consulta social y política social de la que estoy hablando, reglas claras y demás, una visión estratégica y reglas de largo plazo ayudarían mucho a avanzar más rápido en este proceso. Gracias. Híjole, nos nombras muchos elementos diferentes y en muchos niveles, ¿no? Y tienes razón, esto es multifacético y no existe una solución única o fácil. Para lograr todos estos elementos que tú nos decías, nos nombraste criterios de calidad para la energía, nos nombraste consideraciones sociales, ambientales, de gobernanza. Con el contexto actual, político y de mercado en el sector energético, ¿México lo logra de aquí al 2030? No sé los tiempos, pero sí sé que estamos en una circunstancia fantástica, en el sentido de que nuestra próxima presidenta es una experta en energía y en temas ambientales y conoce muy bien y ha estudiado muy bien los desafíos para mejorar la sustentabilidad del sector energético. Pues ha promovido las energías renovables, ha promovido la eficiencia energética. Y esto se combina con la posibilidad de que una presidenta con un perfil favorable y amigable a las energías sustentables llegue a la presidencia en Estados Unidos. Pero aun si no lo hiciera, en Estados Unidos ya está el paquete de políticas para promover a las energías limpias, del que también nos beneficiamos. Entonces puede darse una constelación de factores muy a favor de la expansión de energías renovables en el país y de energías limpias y de todo el menú que va acompañado. Ya no hablé de eficiencia energética, de baterías, de almacenamiento, etcétera, ¿no? Que está aparte ahí. Y no me metí mucho al tema petrolero. Hay maneras, hay trabajo también para reducir emisiones de CO2 y de otros gases en el sector petrolero, trabajo valioso, trabajo importante que hacer, y que podría entrar en ese paquete. Entonces creo que estamos ante una oportunidad única y falta ver que las reglas para invertir, las políticas, la estrategia, que todo eso caiga en su lugar para ver cuál es la señal que finalmente va a recibir el sector privado en ese sentido, y el sector público también, para invertir más en estas áreas. De acuerdo, doctor. Y mira, últimamente te hemos leído conversando sobre política industrial y nos explicas en general este conjunto de subsidios, exenciones fiscales, aranceles y regulaciones que apoyan la expansión de industrias seleccionadas desde el gobierno. Sí. Y mencionas que nunca se ha ido del todo de la conversación de estrategia económica, pero después de varias décadas en donde habíamos estado tal vez hablando de cierta liberación, ahora regresa al centro de la discusión y nos ilustras acerca del punto de vista del Fondo Monetario Internacional y de otros puntos de vista globales. Pero entonces a mí me gustaría plantearte, en el marco de los desafíos que se tendrán que abordar para el futuro, particularmente la crisis climática, pero no necesitamos limitarnos a ella. ¿Qué medidas crees que México debería de implementar en materia de política industrial? ¿Existen sectores que deberían de tener alguna participación específica o una actividad puntual desde la Secretaría de Economía que venga llegando o en particular desde energía? Bueno, el primer punto a enfatizar es que la experiencia de los gobiernos eligiendo sectores ganadores, descartando sectores perdedores a la hora de hacer política industrial es muy mixta, por no decir no muy buena.
los gobiernos, los funcionarios públicos, no necesariamente tienen mejor información que los empresarios que están día a día trabajando en su sector y sus mercados. Entonces, el primer desafío es uno de información, saber qué promover. Y el segundo es que inclusive el proceso de decisión sobre qué promover termina siendo afectado o influenciado por intereses creados, por empresarios que tienen alguna visión particular, por funcionarios que tienen también sus propios sesgos. Pues, ¿cómo hacer una política industrial que evite esos dos desafíos, uno de información y otro de presión política? No es tan fácil. Una de las rutas es crear vasos comunicantes entre el sector privado y el gobierno, más consulta, una consulta y comunicación y retroalimentación que no implique captura de los funcionarios, sino que permita pues decisiones mejor fundadas. Bien, entonces esa es como que la salvedad de toda esta discusión. Entonces, más que hablar de sectores específicos, y aún si habláramos de eso, creo que hay un paso más atrás que México todavía debe resolver por rezagos que se dieron en la inversión pública por razones muy diferentes. Entonces necesitamos infraestructura de conectividad, infraestructura energética, que sirve a todos los sectores, que ayuda a toda la economía a ser más productiva. Necesitamos reforzar programas de educación donde haya una mayor correspondencia entre lo que ocurre en las universidades y centros de educación técnica con los centros productivos. Necesitamos más seguridad física, seguridad de las personas, seguridad jurídica, por lo menos esa percepción puede mejorar. Y ese tipo de políticas que sí están muy de la mano de la fuerza del Estado benefician a todos los sectores y, como dije, son políticas que en última instancia mejoran la productividad. Debía haber mencionado salud. Entonces, antes que seleccionar sectores específicos, hay que trabajar en estas áreas. Quizá lo único que habría que adicionar es el medio ambiente. Uh-huh. Y ahí es donde las renovables y la sustentabilidad tienen un papel importante. Y el gobierno puede, con toda fuerza y legitimidad, decir que va a aplicar recursos para promover las energías limpias, porque se trata de también proteger el medio ambiente y a las personas que habitamos ese medio ambiente. También dentro de la larga lista de pendientes tenemos el lado justamente de los hidrocarburos, ¿no? Ajá. Una empresa no es un sector ni mucho menos, pero hablemos un poco de Pemex. Pemex tiene pues numerosos temas por resolver, por atender. Uh-huh. Está el financiero, está quizás el técnico, está el de la política de negocios, su política corporativa. En tu opinión, Aldo, ¿cómo se debe pensar en un Pemex de aquí a 10, 20 o quizás 30 años? Bueno, a ver, la agenda directa, la inmediata, la mencionaste, es financiera. Ha sido también atendida la agenda de producción petrolera, producción de productos. Pero creo que a estas alturas ya es evidente, después de ser testigos en los últimos 30 años, unas 3 o 4 reformas significativas a la manera de operar del sector petrolero y de Pemex en particular, y de inyectar muchos recursos a la empresa, que no se trata solamente de eso.
O sea, sí hay pareciera que estamos aquí frente a un asunto de gobernanza y de definición del modelo de negocios. Si a Pemex se le permitiera tener más libertad para definir su modelo de negocios y su agenda de trabajo, si hubiera menos, pues sí, interferencia de objetivos desde el gobierno, Pemex podría empezar a comportarse más como empresa y quizá competir en otros términos. Porque Pemex en Pemex es donde está la capacidad del país clara y respetada en el sector petrolero, el acervo, el grupo, el acervo de conocimiento y el cuerpo de ingenieros, de físicos, de geofísicos, de financieros, de administradores, etcétera, que hay en Pemex, tiene o sea, hay un núcleo de gente con mucha experiencia, mucha capacidad, muy preparada, que puede y debe ser parte de una transformación de la empresa. Entonces, sí se puede, pero sí se requiere, a tu pregunta, y bueno, tu pregunta lo implica, pensar un poco distinto. Queda claro que el desafío en el área de refinación ha sido enorme. Queda claro también, yo a veces siento que la discusión sobre refinación se va a extremos que no son muy constructivos. El país debe resolver hasta dónde quiere importar combustibles. Y ese es un debate válido, de qué es lo que se debe importar, 20%, 10%, 80%, qué es lo sano para efectos estratégicos, económicos. Entonces, suponer que el sector de refinación debe cerrar y que mejor solo importemos, pues no es tampoco sostenible como ruta. Suponer que lo único que debe hacerse es más de lo mismo tampoco es sostenible. Entonces hay que repensarlo, ¿no? Y necesitamos a Pemex porque es donde está el conocimiento, porque sigue siendo un pilar del sector energético y de la economía mexicana. Y porque por ambas razones de Pemex saldrán las estrategias para hacerse también más sustentable, que es parte de la agenda pendiente. No sé si la sustentabilidad de Pemex implique diversificar sus mercados, entrar en nuevas industrias, pero sí está claro que Pemex puede hacer todavía más para mejorar su registro ambiental. Doctor, recuerdo muy claramente en varias conversaciones que en las que tuve el honor de escucharte, cómo nos planteabas algo que ahorita mencionabas, esta claridad de que el sector en lo general o la suma de los esfuerzos de las empresas y la creatividad no quiero necesariamente llamarle mercado, pero sí la suma de la creatividad de todos los participantes en alguna industria suele ser más poderosa que la suma de los mejores cerebros y funcionarios públicos que pudiera reclutar de alguna manera una secretaría. Pero de todos modos quisiera llevarte a la pregunta sobre las condiciones actuales. La administración que viene, que tiene una visión de tomar ciertas decisiones centralizadas, nos plantea o nos está planteando una cierta política energética con una participación activa desde la política pública. ¿Tú identificas algún elemento entre la política energética que ha presentado la presidenta electa Claudia Sheinbaum que te parezca interesante, beneficioso, relevante para la transición energética, algo que te gustaría resaltar y que de alguna manera nos pudiera dar tal vez un toque positivo sobre lo que podemos esperar hacia el futuro? Bueno, de entrada ya la experiencia de la presidenta Sheinbaum es muy halagüeña. Como dije, ella ya no solo los ha estudiado, ha ejecutado proyectos de energía limpia.
Ya he ejecutado el gigante proyecto del mercado de abastos, de equipos solares y demás. Entonces, en esa agenda en la que por cierto creo que todo el mundo coincide, ¿no? Las preguntas tienen que ver más con cómo hacerlo. Tú mencionaste ahorita si la ruta es centralizarlo o no. En esa agenda, pues la pregunta es cómo hacerlo. Y la experiencia es mixta, ¿no? No hay, déjame usar el siguiente ejemplo. En Texas, que es un mercado energético muy abierto, y en Francia, que es un mercado donde el gobierno, el Estado, tiene participación fuerte sobre el sector energético. En ambos hay seguridad energética. Francia es un estado centralista, en Estados Unidos, que no Texas, un estado federal. Son, si tú quieres, ejemplos polares de lo que se puede lograr. O sea, lo que esto a mí me dice es que es la estructura de los incentivos, de las reglas, la sostenibilidad, la credibilidad de las reglas, la congruencia de las reglas, la que cuenta mucho más para que las inversiones públicas o privadas o combinadas prosperen. Entonces, no, en fin, puedo articular preferencias, sin duda, pero remitiéndonos a la evidencia alrededor del mundo, no podemos decir que de manera contundente un modelo sea mejor que otro. Podemos hablar de algunos desastres y tal, pero hay distintas maneras de llegar a Roma. Y las maneras de llegar tienen que ser políticamente sostenibles. Y en ese sentido, creo que sí hay un montón de oportunidades a la hora de voltear a ver esfuerzos de otras partes del mundo interesantes. Tú nos escribes frecuentemente sobre Singapur o China, pero también hay pues distintas estrategias que se han usado tanto en Oriente Medio como en Europa del Este que no son despreciables. ¿Hay algún caso de éxito internacional que te gustaría resaltar que debiéramos considerar o estudiar? Bueno, a ver, por ejemplo, hablando de los casos más notables, son siempre Europa, Estados Unidos, China. ¿No? ¿Y qué modelos tan diferentes? En China y en Europa tenemos estados bastante más activos que en Estados Unidos. Si bien Estados Unidos ya entró de lleno a la política industrial de las energías limpias, pero cualquiera, o sea, otra vez, conocemos las políticas y los incentivos, pero no es posible para todos los países hacer lo que hizo Alemania por tantos años, que fue pagar un precio garantizado por encima del mercado para incentivar la entrada de más generación eólica, por ejemplo. Pues eso requiere una suficiencia presupuestal que no tienen todos los países. Ciertamente Alemania la está dejando de tener. El modelo de subastas, en cambio, empezó a cobrar fuerza en muchos países, también en México, hasta que se suspendieron, porque era una manera de atraer energía barata, sin recurrir a subsidios del Estado, como los que hemos visto en China o en Alemania, por el caso. Pues yo creo que son prácticas así, no hay los modelos que no me fascinan como ejemplos, pero que son ejemplos de éxito. Son, por ejemplo, el danés, a veces el noruego, luego el de California, y no me fascinan, porque por lo menos, por ejemplo, el danés, la energía de respaldo no está dentro de Dinamarca, está en los vecinos. En California también vemos ese proceso. En Noruega sobra energía hidroeléctrica. Entonces, hay otras opciones que le dan sostenibilidad a esos modelos. Y en cada país debe adaptarse de una manera.
que sea óptima. Creo que en todos los casos, sin embargo, donde hay más electrificación con eficiencia, se han logrado los mejores éxitos. Nos mencionabas certeza jurídica, también certidumbre para la industria, y también hay otro tipo de certeza que es al consumidor, ¿no? Que se da por, entre otras variables, que iríamos también a criterios de calidad, como lo mencionabas al inicio de esta entrevista. Creo que el abasto de los consumidores domésticos es algo que también podríamos preguntarnos. ¿Será un problema el abasto de electricidad en México? Bueno, ya hay inversiones en curso que se supone van a atender parte de ese problema, ¿no? Sobre todo en el sureste. Pero es claro que necesitamos ampliar la capacidad de generación y de la cobertura si queremos que la economía crezca más rápido, pueda traer más inversiones, genere más oportunidades. Entonces, pues sí, hay inversiones que no se están realizando todavía porque falta que llegue la electricidad a ciertas zonas del país. Creo que está identificado. No me suena muy diferente el caso a como estábamos hace 20 años. Era una discusión muy similar. Y lo que ocurrió fue que CFE, el gobierno, detonó una serie de proyectos para ampliar esa cobertura. Podríamos ir más rápido, sí, pero bueno, es también nuestro proceso. Gracias. Ahora, te pediría que como última pregunta de esta entrevista, nos contaras primero un reto enorme que hayas tenido a lo largo de tu carrera frente al sector energético, que es muy demandante. Y después, si tú gustas compartirnos una anécdota para cerrar este podcast con broche de oro, estaría increíble. Híjole, a ver, creo que los retos grandes comparten cuando menos un par de características. El primero es que hay un problema que puede beneficiar o afectar a muchos, pero las políticas que deben ponerse en marcha requieren el acuerdo de varias instituciones. El acuerdo, la coordinación, la compaginación de esfuerzos de varias instituciones. Cuando eso ocurre, empieza una discusión sobre eficiencia y distribución versus distribución de poder, ni siquiera de distribución de ingresos, ¿no? Entonces, cuando tienes a 5 instituciones que deben acordar sobre cuál es la medida eficiente y luego empiezan a competir sobre quién debe quedarse con el poder de instrumentar o no, porque finalmente hay lagunas, no todo está perfectamente definido en las leyes. Llegar a un punto de acuerdo toma mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, esa es una de las características. La otra es que es llegar a ese tipo de acuerdos, a veces en temas en los que no hay soluciones, no hay soluciones buenas. No se está eligiendo entre una mala y una buena solución, sino entre 2 malas soluciones. Entonces, cuando esas 2 cosas se combinan, es que el desafío de política pública, de decisiones, de instrumentación se hace mucho más grande. Y pues yo he vivido en temas internacionales y nacionales esta discusión sobre cómo mejorar, por ejemplo, la transparencia de los mercados energéticos, del mercado petrolero, exige que, para empezar, la colaboración de ciertas organizaciones internacionales, que a su vez requieren la colaboración de todos sus países miembros.
cada uno de esos países tiene que tener leyes que obliguen el reporteo de información y protocolos y, como se dice, tecnología también, equipos para hacer ese tipo de trabajo. El problema es que la información tiene un valor y entonces no todo el mundo quiere liberarla, porque además la información es poder en ciertos casos, ¿no? Entonces, entre el valor de la información y el poder que implica, queda subordinado el objetivo mayor de tener mercados transparentes y por lo tanto más funcionales. Esa conversación es desafiante, a veces frustrante, hace una prueba, implica una prueba a la paciencia fenomenal, y avanza a un paso muy lento, pero la buena noticia es que sí avanza. Si comparamos la transparencia del mercado petrolero hace 40, 30, 20 años con la que hoy tenemos, es muy diferente. Pero es un proceso muy lento justamente porque está este contraste entre eficiencia y distribución de poder entre participantes. Y la selección entre inconvenientes, dejamos usar un ejemplo que no es necesariamente mío. Cuando llegan huracanes muy grandes al sureste del país, nos enfrentamos a que la cuenca del Grijalva tiene demasiada agua. Y para salvaguardar activos y personas, hay que permitir el desfogue de alguna de las presas. Pues bueno, esa decisión va a inundar poblaciones. Es una decisión que compete al sector energético porque son presas que generan electricidad, no nada más no solo son reservorios de agua. Y entonces, pues ahí entra un desafío ético, político muy importante, ¿no? Hay que decidir a cuál población inundar. A eso se enfrentó en la edición más reciente el presidente López Obrador, pero le ha tocado a otros presidentes. Y esa decisión no es sencilla. Es una responsabilidad muy grande y lo que se decide encierra una idea filosófica y ética de lo que vale. Pues ese tipo de dilemas éticos combinados con la pugna por el poder no dejan muy claro a veces cuál es la salida eficiente, porque quizá a veces no existe, no está puramente definida, porque el problema no es solamente económico, es un problema multidimensional, es político, es social, es cultural, es inclusive. Pues cuando esas variables se conjuntan, es que el desafío de política y de toma de acciones es muy grande. Muchísimas gracias, Aldo. Desde el Umbral es un espacio creado para hablar de transición energética porque creemos fervientemente que en esta posición tenemos un punto de vista privilegiado para observar cómo la humanidad llegó hasta aquí en materia energética y ambiental, por supuesto, pero también para tener una visión hacia un futuro sostenible, tanto para esta generación como para las que vienen. Así es que muchísimas gracias, Aldo, por estar con nosotros en Desde el Umbral. Muchísimas gracias por invitarme, un gran gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Aldo, y auditorio también. David y yo les agradecemos mucho habernos sintonizado. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos muy pronto con otro capítulo en Desde el Umbral. Vale. Desde el Umbral, con Viviana Patiño y David Rosales. Un nuevo espacio para la comprensión de los desafíos y soluciones en el camino hacia el futuro de la energía, con entrevistas a líderes y expertos del sector energético mexicano. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio, incluyendo Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Síguenos en ex Twitter en @desdeelumbral. Producción a cargo de RH Media.